Un saludo y bienvenidos al espacio de 30 minutos, un programa en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y queremos hacerlo de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellos. Daros la bienvenida si nos estáis viendo pues, a través de mi canal de YouTube o de Twitch, o bien si nos estás escuchando en alguna de las plataformas que se emite el programa, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Además, si es la primera vez que has llegado al 30 minutos, te recomiendo que veas alguna de las casi 70 entrevistas que ya llevamos hechas y bueno, pues te aproveches y te suscribas a cualquiera de las plataformas, aquella que más te guste, para no perderte el resto de entrevistas que iremos haciendo en los próximos meses. Y sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Rafa. Rafa, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amalia. Bueno, Rafa, lo primero de todo es darte las gracias por estar aquí, compartir, pues 30 minutos. Y quería empezar, y en esta temporada hemos cambiado un poco la dinámica y os dejo que seáis vosotros quienes os presentéis. Así que yo te preguntaría, ¿quién es Rafa Camacho? Bueno, pues muchas gracias a ti. Lo primero, por pensar en mí, por invitarme a este espacio de referencia, de verdad, para la gente de Administración Pública. Es un verdadero honor estar aquí. Y bueno, ¿quién es Rafa Camacho? Pues Rafa Camacho es un politólogo que ha estudiado, me especialicé en su tiempo en estudios de opinión y trabajé mucho tiempo en eso, en la universidad, y después he ido virando un poco hacia temas que me apasionan un poco más. La verdad que los estudios de opinión, dentro de que me gustaba mucho la investigación social, y ahora pues me dedico a temas relacionados con el gobierno abierto y también con la comunicación, y todo relacionado siempre con la administración pública como hilo conductor de todo. Y bueno, a grandes rasgos, este es Rafa Camacho. Sí, porque tienes un montón de proyectos y vamos a ir viendo que estás trabajando en un montón de proyectos, todos, como tú dices, conectados o vinculados con las administraciones públicas. El primero de ellos es que trabajas como gestor de proyectos en comunicación en Novagov, que es la red social o el espacio de la innovación en la administración pública, que además está muy cerquita ya el Congreso, ¿no? Lo tenemos casi a la vuelta de la esquina ya, y sí, ya estamos con los nervios, los preparativos, el terminar de cerrar el programa, que lo tenemos ya presentado, el programa provisional, terminar de ajustar lo imposible, que es el puzzle de cada año, pero que al final siempre acaba ajustándose. Siempre nos quedamos con esa pequeña sabor de boca de que no hubiera gustado un poco más, pero bueno, el tiempo y los espacios son infinitos, y finitos, no son infinitos, y bueno, también pues pasa que hay que controlar también la oferta, ¿no? Que muchas veces tenemos demasiadas cosas, y siempre, esto me pasa a mí también como asistente a Novagov cuando no estaba detrás, o a otros congresos, que quieres ver muchas cosas, ¿no? Quieres asistir a varias sesiones, y es imposible porque tenemos un cuerpo y un cerebro, y muchas veces pues también tenemos que compartir ese cerebro, ese ratito de asistente, con otras cosas. Pero sí, la verdad que estamos en la época grande quizás del año para nosotros, que es la semana previa al Congreso. Sí. Sí, y luego, bueno, en las próximas semanas hablaremos también, seguramente, si no pasa nada, con Paco Rojas, que nos comentará más sobre ese Congreso de Novagov, que este año llega a su décima edición, y lo cual es un reto, ¿no? Y es algo que tendremos que celebrar. Totalmente, muy ilusionante. Es que una comunidad de este tipo haya cumplido 10 años, porque el valor real, quizás no el real, el que más valor siento yo, esa creación de la comunidad, ¿no? Que hemos generado durante años, de todas las personas que han ido creciendo, haciendo crecer a Novagov y creciendo con ella, ¿no? El crecemos juntos, que fue nuestro lema anterior, que ahora ya cambiamos este año pasado. La verdad que se ajusta muy bien, ¿no? Y como cada uno iba sumando, ¿no? Cómo conectó a mucha gente que no se conocía, cómo se empezó a generar unas relaciones y una serie de colaboraciones que han sido muy valiosas y que han dado a conocer tanto talento que hay en la administración pública, que por esa parte viene fabuloso, ¿no? El hecho de encontrar ese espacio que ahora, pues
muchos vamos volando solos de alguna manera, de los que participamos más activamente, pero que siempre está ahí ese espacio. Y el Congreso ha dado ese paso también a la presencialidad y a hacer que la comunidad se encuentre, que pueda mostrar todo lo bueno que se hace. Hay más que hay que mostrar, que siempre nos quedamos con las ganas, ¿no? Como decía antes, pero creo que el valor principal de lo que hace grande a Novagov es su comunidad. Siempre lo he pensado y creo que, como siempre decimos, las personas son lo más importante, tanto en las administraciones como en cualquier proyecto en el que te embarcas. Sí, sin ninguna duda. Además, aparte de esta parte que tienes como gestora de proyectos y estás haciendo esta labor en Novagov, también eres responsable del canal de la red de la Federación Española de Municipios y Provincias por la Transparencia y la Participación, donde haces una labor de curador de contenidos y community manager. Explícanos un poco este canal, porque todos lo vemos ahí muchas veces, piensa, ¿es de la Federación? ¿No es? Bueno, cuéntanos este proyecto que es del canal de la red. Pues la verdad que es un proyecto muy, a ver qué voy a decir yo, que es muy interesante, pero me parece que es muy interesante porque fue una apuesta bastante valiente por parte de la FEM en un momento en el que la curación de contenido estaba empezando a hacerse hueco, ¿no? entre los usuarios de Internet y que bueno, pues apostó por un espacio que lo que pretende es seleccionar lo más destacado que tiene relación con el gobierno abierto, no solo en las entidades locales, que sí es su campo principal de acción, sino en general en las administraciones públicas, tanto con lo que tiene que ver con transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, pero también se enfoca a todas las funciones o los temas que tratan los distintos grupos de trabajo de la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana, que sí es de la FEM. La FEM tiene muchas comisiones en las que se organiza, es una estructura bastante importante y dentro de esas comisiones también hay una serie de redes de trabajo temáticas. La red de entidades locales por la transparencia pues es una de ellas y bueno, reúne ya más de 21 millones, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, de habitantes, ¿no? De las administraciones que representa, reúne pues eso, a más de 21 millones de habitantes en España. Y bueno, fue una apuesta que surgió en lo que yo conozco de Carmen Mayoral, que todos conocemos, una auténtica referente en la innovación pública, y de José Nuño, que trabajaba con ella y ahora recogió el testigo en cierta medida. Y bueno, y la verdad es que creo que es una cosa muy interesante porque no solo se trata de difundir lo que hacen las administraciones públicas, que está muy bien, como hablaba antes del Congreso, sino que estamos generando un repositorio de noticias, de artículos académicos, de artículos técnicos, de eventos, de publicaciones, de muchas cosas que ya me hubiera gustaría que haberlo mirado antes de la entrevista, pero puede andar ya por las 12.000 entradas y sistematizado, etiquetado. Entonces tú puedes, por temas, por autores, por administraciones, puedes buscar qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, creo que es una herramienta muy interesante y después también en una cosa a lo que nos dedicamos de una manera más directa o indirecta a la comunicación, creo que otra cosa muy importante es lo que significa la curación de contenido, ¿no? Esa labor de filtrar, de leer, de intentar encontrar fuentes fiables y que ayude un poco a combatir la desinformación, ¿no? Y que intentar no compartir noticias que son dudosas, de dudoso origen, y que, bueno, que de alguna manera acaban confundiendo deliberadamente a la gente a la que lee esas cosas. Y bueno, pues desde esa perspectiva está muy bien. Después creo que también en el aspecto comunicativo estamos aportando para dar a conocer la labor que hace la red, que se distribuyen 7 grupos de trabajo ahora y que hace una labor muy importante también de apoyo a las entidades locales, tanto a los grandes municipios como a los pequeños. Y estos pequeños son quizás los que más lo necesitan, ¿no? Esas guías, por ejemplo, para la seguridad, que
que se han publicado, guías de transparencia, de la gestión del derecho de acceso, los datos abiertos, que ahora en breve o ya se está preparando, no voy a hablar más de lo que me pertenece, pero salieron los 40 conjuntos de datos, los 80 conjuntos de datos y ahora viene otra publicación. La última que se publicó para el nuevo mandato en las pequeñas y medianas entidades locales, una especie de manual, ¿no? El manual de buen gobierno también, que fue del anterior mandato. O sea, hay una cantidad de herramientas muy interesantes que sirven, además de la continua formación que hace la RedFem para los técnicos y para los cargos políticos también, ¿no? De los ayuntamientos. Y mi canal, en eso, pues es una pequeña ayuda, es una pequeña patita que, bueno, que quiere contribuir a darle visibilidad a eso, pero no solo a eso, sino también a que conozcamos y estemos actualizados en cuanto a las noticias sobre gobierno abierto. Tú puedes entrar ahí y de un vistazo pues ver las cosas destacadas, ¿no? También hacemos resúmenes mensuales, intentamos también transformar, ¿no? Esa curación de contenido a llevarla un poco más allá, ¿no? En la medida de lo posible. Para mí, pues la verdad que es una cosa que me genera mucha satisfacción, porque también, como sabe, pero mucha gente no conocerá, esto también es la continuidad de un proyecto que empecé personal, que era Transparencia en España. Y bueno, ahí fue donde creo que Carmen y Pepe se fijaron, ¿no? Y vieron ese pequeño espacio, ¿no? Que le han dado alas para que pueda crecer y pueda hacerse de una manera, creo que más profesional y más adecuada. Sí, porque qué importante es el trabajo de la curación de contenido, porque ahora el problema que tenemos no es que haya información, es que hay demasiada información. Entonces, claro. ¿Cómo haces tú para seleccionar toda la información, entre toda la avalancha de información que hay, aquella que es más destacada, más importante, más relevante? Bueno, tengo varias formas de trabajo. Tengo una serie de páginas fiables que ya hacen una curación de contenidos por sí misma, de las que me fijo. Por poner un ejemplo, la del Offsite, ¿no? De administración electrónica, que además es un tema que profesionalmente controlo menos que la transparencia o la participación. Entonces me viene muy bien alguien que un poco me eche una mano en eso. Hay una serie de páginas que tengo que abro de manera fija prácticamente, como datosgov.es, como puede ser, no sé, es que son tantas que y me dejaré alguna atrás, ¿no? Pero hay una serie, ya te digo, como puede ser esta, el portal de transparencia, los consejos de transparencia, que abro con mucha, vamos, las tengo, se agobia, ¿no? Mi pareja se agobia cada vez que ve mi navegador, ¿no? Porque son cientos de pestañas, es literal, y siempre digo que no puedo quitarlas, que están agrupadas y que eso lo entiendo yo, y cada uno que se acerca a mi navegador se asusta, pero yo lo necesito así, porque no puedo abrir todos los días todas esas ventanas, ¿no? Y después tengo un sistema que me he ido creando con los años de alerta. Y bueno, pues me llegan, no sé, del orden de 40, 50, 60 correos diarios y ya pues leo. Abro titulares y después de los titulares pues leo, intento ir filtrando y haciendo esa labor de filtrado también de una manera, ya también con los años va afinando el ojo, ¿no? Y un poco, porque las primeras veces eran horas y horas y horas me acuerdo cuando empecé para sacar 10 contenidos, ¿no? Porque venga a leer. Y ya más o menos sabes también a qué sitio tienes que ir más rápido o menos, y las alertas también las he ido afinando con el tiempo. Alertas de Google, o sea, tampoco que sea una cosa especialmente sofisticada, ¿no? Y después sigo también a gente. Me fijo en gente y hago mucho LinkedIn, hago mucho Twitter, ya no sabemos todos, Facebook ya no es lo que era. Instagram, ahí, ¿no? Tampoco acaba de arrancar como una especie, como un lugar de fuente de noticias, pero sobre todo LinkedIn y a Twitter le dedico tiempo. Un tiempo que también me sale natural, porque al ser community manager de dos sitios, pues pasa ahí tiempo.
casi que es prácticamente... Sí, justo te iba a preguntar por sí. tu experiencia gestionando, bueno, pues redes sociales y comunicación, te iba a decir cuáles eran las más efectivas para ti, ¿no? Y me estás contestando ya ello, pero bueno, para que hagas un poco tu opinión como persona que está gestionando redes sociales y diferentes formatos, ¿cuáles son los más efectivos para ti ahora? ¿O qué evolución has visto de unos años para acá? ¿Y cómo ves hacia dónde vamos el futuro, no? Pues esa última pregunta es creo que la piedra Rosetta, ¿no? Esa es la piedra filosofal que cuando la consigamos, ahí me fío más de ti que de mí. Así que casi que te devolvería la pregunta, te leo los boletines tuyos de redes, de comunicación semanales, y me fijo mucho de ti, y me he hecho cuenta en muchas redes que no nos han llevado a ningún sitio. Me acuerdo de Vero, por ejemplo, Sí. por decir una, ¿no? Que parecía que iba a reventar el mercado. Yo creo que depende del público, ¿no? Para el público yo he visto una evolución en LinkedIn en los últimos años brutal. Sí. Creo que además está haciendo muy bien las cosas, cada vez da más opciones para hacer, que antes era muy sosita también, era muy limitada lo que podía hacer y cada vez te deja hacer más cosas. Creo que tiene una tasa de interactividad mucho más interesante que la de, por ejemplo, Twitter. Tiene su algoritmo también, como todas, pero creo que el algoritmo de Twitter últimamente, de X también, que vamos a parecer aquí muy desactualizados, pero es como decía alguien que leí, que Twitter tiene un verbo que es tuitear. Vamos a ver, que es muy difícil dejar ahora de postear. utilizar Yo esa. no me acostumbro a postear. Claro, y se postea no sé, en otros sitios, en otras redes, ¿no? Era el posteo, pero bueno. Y, a ver, Twitter si quiere llegar a mucha más gente, evidentemente, pero también es verdad que al final está en el embudo de Twitter. En Twitter tiene esa capa que te acaba limitando de alguna manera, pero siempre tienes la opción de la viralidad, que en LinkedIn es más complicada, creo, pero es verdad que en LinkedIn llega a todo el público al que le interesa que llegue lo que tú le estás contando. Esa es la sensación que tengo. Después, la potencialidad de Instagram, TikTok, etcétera, está clara y van a ir a más, sobre todo para el público joven, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Pero de cara a curación de contenidos, por ejemplo, y para el trabajo que hago yo en Canal Redfen, pues ni Instagram ni TikTok tienen mucho sentido. Telegram podría tenerlo, un canal de Telegram me lo he planteado muchas veces, no sé, pero también sabemos los usuarios de Telegram qué pasa, que al final acaba silenciando y yo que comparto del orden de 14, 15 cosas diarias, pues me iban a silenciar muy rápido y entonces no sé qué utilidad acaba teniendo eso, ¿no? El tener un sitio con muchas alertas. Y Rafael, en todo lo que tiene que ver la comunicación hay un tema importante que además sé que es un tema que a ti te gusta mucho, que últimamente estás tratando mucho, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje claro y hacer las cosas fáciles y sencillas. A ver, cuéntanos la importancia que tiene esto en la comunicación que se hace desde las administraciones públicas para la ciudadanía. Es capital. O sea, es que es un cambio que va más allá del derecho a entender, ¿no? Porque esto también yo lo acabo aplicando muchas veces llevándolo a mi terreno, ¿no? A la transparencia, ¿no? Del derecho a saber al derecho a entender. Pero no solo el derecho a entender derivado de la transparencia, sino el derecho a entender a la administración, ¿no? Y va más allá, a ver si no se me van las dos ideas. La primera es, conocemos los estudios, por ejemplo, de Prodigioso Volcán, ¿no? Que le han dado mucha visibilidad a este problema, ¿no? Y es fundamental el papel activista que está haciendo, por ejemplo, Archiletras y el entorno de Archiletras con el manifiesto, cómo lo han llevado a las máximas instituciones del Estado. Hemos visto cómo ese manifiesto que escribió Estrella Montolío llegó pues a presidencia del gobierno, defensor del pueblo, presidencia del Congreso y Senado. Entonces, esto, la verdad que es más que necesario porque una administración justa, y esto se lleva hablando siglos, esto no es que seamos muy modernos y muy innovadores nosotros, lleva hablándose siglos, una administración justa tiene que partir del derecho a que cada persona pueda relacionarse con la administración o con la justicia, que es especialmente donde nace el tema del lenguaje claro, sin la necesidad de intermediarios.
y para que tú no necesites intermediarios tienes que comprender muy bien lo que te están diciendo. Y eso es muy difícil. Y no hablamos solo de un problema que es lo primero que pensamos, de falta de formación. Bueno, es que hay escaso nivel formativo, personas con problemas de aprendizaje, etcétera, no. Podemos ver a ilustres ingenieros que les llega una citación y se pueden poner a temblar porque no entienden absolutamente nada. Entonces, no solo es por el camino a esa administración más abierta, por una parte, y más justa, sino también la revolución quizás del lenguaje claro es que iba a decir a conseguir invertir, pero eso la verdad que es subirse mucho a la parra. Está trabajando por invertir en la relación entre administración y administrado. Esa relación jerárquica en la que el administrado tenía que hablarle de su ilustrísima, si por su gracia me concede, etcétera, y cosas así. Y esto estamos hablando de hace 30 años, 40, no más, que también parece que es un lenguaje medieval. Y había que usía, o sea, una serie... Ruegos y preguntas, ¿cómo que ruegos? Claro, ¿cómo que te ruego? Perdone, esto es al revés, esto va al revés, usted está al servicio. Además que, ¿cuánto hablamos en el ámbito ahora que de administración pública, en los congresos, nuestro papel es servicio a la ciudadanía, mejorar los servicios públicos, la innovación, su fin son las personas, mejorar la vida de las personas, no sé, pero vamos a hacerlo de manera que no se enteren. Parece que un poco esa es la clave. Entonces, el lenguaje claro es que es absolutamente imprescindible para darle sentido a todo lo que estamos hablando. Y es como, hemos empezado en cierta medida a acercarnos a él como si fuera un extra. Como, mira qué bien, estamos en un lenguaje claro, es decir, mira qué bien, no, estamos llegando tarde, bien que lo estés haciendo, pero esto no es como la excelencia, no. Esto debería estar en la base. Y esto también tiene mucha relación, al final, me lo llevo a mi terreno otra vez, con temas de transparencia. Si vemos los países más avanzados en transparencia, también son los primeros que empezaron con el lenguaje claro. Suecia, ¿no? El ejemplo paradigmático, la ley de acceso a la información del siglo XVIII y la ventaja de 250 años que nos lleva y todo esto, también fueron los primeros que empezaron con el lenguaje claro. En Inglaterra también, el mundo anglosajón también, ese derecho, el FOIA, el derecho de acceso a la información tan desarrollado en Gran Bretaña, en Estados Unidos, otro paradigma de países en los que se ha trabajado mucho el lenguaje claro desde los años, digamos, 60, 70, en cuestiones tan curiosas como puede ser la guerra de Vietnam, o sea, que dice... ¿Cómo que tiene la guerra de Vietnam con el lenguaje claro? Todo. Tiene que haber todo porque al final se acababa reclutando a gente que no entendía la reclutación y acababan yendo a la fuerza. Y como no fue necesario buscar de alguna manera fórmulas para que esta gente entendiera lo que estaba pasando, se organizaran y no fueran siempre las mismas personas más perjudicadas, las que están más alejadas de la administración y las que más la necesitan, los que acaben sufriendo las peores consecuencias de su acto. Sí, es que me comentaba una persona que había mucha gente que no solicitaba ciertas ayudas a las que tenía derecho porque no comprendían lo que tenían que hacer para pedirlo. Claro. Y eso yo creo que es, yo creo que ya es el último escalón, ¿no? Vital, o sea, claro, es que son personas necesitadas de una serie de recursos a los cuales tienen derecho per se, que es más, podríamos hablar de que si tienes derecho automáticamente se lo tendría que conceder sin hacer ningún trámite con la administración, ¿no? Ese ya sería el top al que aspiramos de administración sin intervención, porque tengo que ir a solicitar algo si ya me corresponde, ¿no? Muévete tú para artificial y etcétera. Exacto. Pero ya era eso, que es que no lo entendían y no sabía que tenían derecho. Claro, esto ha pasado especialmente sangrante el tema del ingreso mínimo vital, ¿no? Que creo que es a lo que te refieres. Y el análisis que hizo Prodigioso Volcán veía que es absolutamente complicadísimo entender para una persona con estudios universitarios, con relación con la administración, perdón. Es difícil de entender lo que tienes que hacer. Y ese ingreso mínimo vital normalmente
será un porcentaje muy pequeño de que los destinatarios tengan ese perfil. Será otro perfil con bajos estudios, etcétera, que necesitan más claridad si cabe, ¿no? Y bueno, aquí también, pues de alguna manera me gustaría destacar a la voz de Cibio, ¿no? Que también se acercó al tema del análisis del ingreso mínimo vital y de otra ayuda. La gran Eva Belmonte, para mí es la pionera en temas de lenguaje claro y transparencia en España. El lenguaje claro en España llevamos desde los 80 y hay mucha gente que ha trabajado por él, ¿no? Pero Eva Belmonte ha abierto mucho con aquel el BOE nuestro de cada día, aquello cómo nos traducía el BOE a los legos, ¿no? Y cómo ha seguido haciéndolo, como el trabajo que hicieron en la pandemia, ¿no? Para intentar explicar ese BOE imposible de entender, de puedo salir a la esquina, ¿no? Puedo, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Puedo ir a comprar? Y toda esta labor deberían hacerla las administraciones. Sé que es difícil, sé que los recursos son limitados, pero si puede una fundación con los medios que tiene, seguramente la administración también tiene que poder, tiene que encontrar la manera de poder. Sí, hay mucho trabajo por hacer en todo el tema del lenguaje claro. Pero me gustaría tocar otro tema, y es otro de los proyectos que tienes, que sé que te hace mucha ilusión, especialmente, y es el de la revista Haz. A ver, cuéntanos. Bueno, pues revista es una cosa muy pequeñita. Soy un redactor mensual, tengo una colaboración mensual en la que me dejan escribir lo que quiera sobre transparencia y buen gobierno, ¿no? Ese es el tema, no puedo escribir de música, aunque al final estoy pensando que acabo colando referencias o de cine o de serie o de lo que sea. Pero la verdad que me gusta mucho porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Y el hecho de que tenga un espacio en el que me publiquen cada mes con total libertad, porque una cosa que tengo que agradecer muchísimo a su directora, Esther, que siempre he tenido desde que entré, ¿no? Ni temas que tienes que tratar, ni corregirme los contenidos, o sea, la corrección normal, ¿no? De esta coma tal, o tiene una falta de ortografía o cosas así, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión porque es un pequeño sueño infantil casi, te diría, ¿no? Lo de escribir, ¿no? Y tener esa ventana. Es verdad que acabo escribiendo informes y muchas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? En los informes tienes que ser un poquito más riguroso. Aquí, pues, me puedo dejar llevar y por esa parte, pues, me hace muchísima ilusión. Y también, y esto también lo veo importante, escribo pensando en que mucha gente, o con la ilusión de que mucha gente que lea esto no le interese mucho el tema, no sea gente cercana a la transparencia. Para eso tenemos un montón de referentes que hablan muy bien y escriben súper bien y saben mucho de derecho. Yo intento traducir eso, o sea, mezclar un poco esa obsesión por la claridad, ¿no? Con también acercar la necesidad de la transparencia, del gobierno abierto y cómo pueden mejorar la administración y nuestras vidas, de alguna manera, o cómo podemos mejorar nuestra relación con la administración al menos, ¿no? Y entonces pues me hace mucha ilusión porque se juntan todas las partes bonitas, ¿no? de lo que hago, ¿no? Y sí, la verdad que muy, muy, muy agradecido siempre por eso. Pues agradecido a ti, Rafa, ya estamos acabando, y agradecido porque... No me he enterado. No te has enterado, lo ha pasado muy rápido. No, sí. Es verdad. Agradecido y darte las gracias porque cuando en verano lancé la pregunta de, bueno, un poco que la gente me propusiera, bueno, pues invitados para el programa, bueno, pues hubo gente que se postuló a sí misma, que está muy bien hacerlo, hubo gente que me propuso 1 o 2, pero tú me propusiste que entrevistara a 12 personas, ¿no? A 12. A 12. Las conté, las tengo y es un poco, bueno, pues el agradecimiento y demuestra la generosidad que tienes, que los que te conocemos sabemos que bueno, pues es una de tus características de, bueno, pues el que eres tan generoso y eso, bueno, pues luego se recompensa, ¿no? O tiene su contrapartida pues con todos los proyectos y en todo lo que participas. Rafa, darte las gracias por haber estado en 30 minutos. A ti, encantado, de verdad que encantado y cortísimo, me ha pasado volando. De la temporada que viene también, otra media hora o algo. No, en serio, muchísimas gracias. La verdad que estoy encantado de haber estado contigo
sabes que te admiro profesionalmente mucho desde siempre y que eres una referente de la que tenemos que aprender, los que nos dedicamos de alguna manera a intentar contar las cosas. Y siempre hay que ver cómo lo haces tú y qué consejos das tú. Y seguro que vamos por el buen camino. Todos aprendemos de todo porque al final todos ponemos lo mejor y bueno, pues en este caso agradecerte todo el trabajo que realizas, Rafa. Gracias por haber estado aquí en 30 minutos y haber hablado de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver el lenguaje claro, de habernos hablado de Novagov, de transparencia. Y bueno, pues a las personas que habéis visto esta entrevista a través de los canales de YouTube y de Twitch, saludaros, y también a los que habéis elegido la opción del podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Y nada, os invito para un próximo programa de 30 minutos. Un saludo. Saludo.